Aleluya. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, amén. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en la Biblia, pero también en el día a día de todo seguidor de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre el tema caminar con Dios, amén. Caminar con Dios. El estudio, hermanos, de esta temática es bastante profundo, porque caminar con Dios quizás sea complicado, quizás sea asimilarlo sea un poco complicado, porque cuando la Biblia dice caminar con Dios, cuando la Biblia se refiere a caminar con Dios, aunque aquí nos vamos a enfocar a la manera en que como Dios o como Enoc, como un hombre llamado Enoc caminó con Dios, pero la verdad es que en la Biblia podemos encontrar muchos otros personajes que caminaron con Dios. Usted puede leer la historia de Noé, usted puede leer la historia de Abraham, cómo Dios se manifestó a Abraham para decirle a Abraham: quiero que andes conmigo y quiero que seas perfecto. En el caso de Noé, la Biblia dice que Noé caminó con Dios, al igual que también se refiere en este caso a la vida de Enoc. Génesis capítulo 5 versículo 21 al 24 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó. Note lo que dice el verso 22: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó el Señor, le llevó Dios. Caminar con Dios es un concepto real en la Biblia. Cuando la Biblia se refiere a caminar con Dios, no se refiere de forma literal en la que usted puede caminar con otra persona, ¿verdad? Sentarse en una banca y retomar el camino. No se está refiriendo a eso. Lo hace de una forma o en un sentido figurado. Amén. Con la intención de pintar una extraordinaria imagen verbal. Hay imágenes que nosotros las podemos escuchar las podemos ver mientras escuchamos la descripción que nos están dando. ¿Verdad que sí? Hay cosas que usted se empieza a imaginar cuando usted escucha la descripción sobre algún paisaje, sobre algún momento, y le están platicando con tanto detalle que entonces usted se imagina ese momento a través de las palabras. Es como si nos tomaran una fotografía con palabras. Amén. Y en este caso, la Biblia nos está narrando una realidad, un momento real, un concepto real. El hombre puede caminar con Dios. Amén. Pero lo hace en un sentido figurado, a fin, aleluya, de presentarnos esta imagen. Caminó pues Enoc con Dios. Mire que la Biblia no nos da muchos datos acerca de la vida de Enoc. Cuando uno estudia la vida de Enoc, no nos encontramos grandes historias como el caso de Abraham o el caso de José o el caso de David o de Moisés o de algunos otros personajes bíblicos de los cuales se nos hablan muchas cosas acerca de ellos. Cuando hablamos de Enoc, la historia de Enoc, hermanos, se nos presenta en pequeños fragmentos de la Biblia. En pequeños fragmentos. Si usted puede contar las veces en que la Biblia nos habla acerca de Enoc, estamos hablando de 3 ocasiones solamente, pero bastan estas 3 ocasiones en que la Biblia hace referencia a este personaje llamado Enoc, aleluya, para darnos un ejemplo que nos sirve de inspiración, aleluya, para vivir la vida en un caminar diario con Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su pueblo camine con Él. Dios quiere que tu familia camine con Dios todos los días. Dios quiere que tú puedas caminar con Él a cada momento y en cada instante de tu vida. Ahora, con la ayuda que nos dan las diferentes versiones de la Biblia, ahora que tenemos la disposición de versiones como la Nueva Traducción Viviente, la misma Reina Valera del 60 o la del 95 actualizada, usted puede encontrarse una traducción lenguaje actual para darnos una paráfrasis de lo que dice el texto.
para poder interpretarlo un poco más, más fácil, la nueva versión internacional. Son versiones, hermanos, aleluya, que nos ayudan a entender con mayor facilidad este concepto de caminar con Dios. Porque cuando la Biblia se refiere a caminar con Dios, mire lo que dice la traducción lenguaje actual. Se refiere a que como obedecía a Dios en todo. Es decir, la traducción lenguaje actual dice que caminar con Dios es obedecerlo a Él en todo. Amén. Una persona que obedece a Dios en todo está caminando con Dios. La Nueva Traducción Viviente señala andando en íntima comunión con Dios. Amén. Se está refiriendo a un momento de intimidad, a un momento de comunión con la persona del Señor. Caminó Enoc con Dios, se refiere a un momento íntimo de comunión. La Nueva Versión Internacional dice como anduvo fielmente con Dios. Entonces, cuando uno ve el panorama que nos presentan las versiones, uno llega a entender este concepto. Entiende, aleluya, que yo puedo caminar con Dios, que yo también puedo andar con Dios, porque si obedezco, estoy caminando con Dios. Si le soy fiel, estoy caminando con Dios. Si estoy viviendo una vida de intimidad y de comunión con el Señor, un tiempo de vida devocional, un tiempo de búsqueda de su presencia, entonces yo estoy caminando con Dios, porque ese es el deseo de Dios desde el principio. La Biblia nos enseña, aleluya, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, aleluya, Dios platicaba con ellos. Capítulo 3 del libro de Génesis nos dice, aleluya, que Dios interactuaba con el hombre. Aleluya, el hombre podía relacionarse con el Señor. Dios le permitió tener relación, aleluya, con él, una plática constante, continuamente. El hombre podía dialogar con el Señor. Ese fue el diseño de Dios desde el principio. Ese fue el pensamiento de Dios desde el principio, cuando creó al hombre y a la mujer sobre la faz de la tierra. Esto nos quiere decir, hermanos, que el hombre no fue diseñado para vivir independiente de su creador. Dios nos diseñó a usted y a mí para que podamos vivir una vida dependiente de nuestro creador. Nos merecemos a Él, nos debemos a Él, lo necesitamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender el concepto de caminar con Dios, pero seamos más específicos. ¿Por qué necesitamos caminar con Dios? Hay tres cosas por qué usted y yo necesitamos caminar con el Señor. Quiero que las anoten, por favor, las menciono. Primero, porque necesitamos guía. Usted y yo necesitamos la guianza. Usted y yo necesitamos la dirección que solamente nos puede dar el Señor. Aleluya, a través de su compañía. Cuando yo camino con Dios, yo entiendo hacia dónde tengo que ir. Yo entiendo cuál es el camino correcto. Yo entiendo cuál es la dirección correcta. Yo entiendo, aleluya, que hay un sendero ya previsto por el cual yo necesito. No hay confusión, no hay incertidumbre, no hay inseguridad. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando con aquel que sabe mejor que yo qué camino yo debo de tomar. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 48 versículo 17. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Lo que tú no sabes, lo que tú no entiendes, lo que no alcanzas a comprender, lo que no alcanzas a distinguir, lo que no asimilas, aquellas cosas complicadas que llenan de confusión tu corazón, aleluya. Esas cosas se pueden disipar cuando tú empiezas a hacer de tu día a día un caminar, aleluya, con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Dios nos da guianza a través, aleluya, de su caminar con nosotros. También necesitamos caminar con Dios porque necesitamos soluciones. Usted y yo nos esforzamos por buscar soluciones. Usted y yo nos afanamos. Usted y yo, aleluya, nos angustiamos al querer alcanzar las soluciones. Nos desesperamos. Y en esa desesperación, mire, mientras usted está desesperado por conseguir soluciones, mire lo que dice la Biblia.
La Biblia dice en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice que mientras nosotros desesperadamente buscamos soluciones, Pablo nos recomienda: no se preocupen por nada. Oiga, qué tremenda palabra. Amén. Usted y yo necesitamos caminar con Dios, porque cuando yo camino con Dios, no me preocupo. Mire la forma en la que se refiere al caminar de Enoc con Dios. Aleluya. 65 años y engendró a Matusalén. Y después de haber engendrado a Matusalén, dice 300 años. Después vivió 300 años. Y esos días, hermanos, Enoc los vivió caminando con Dios. Amén. Y cuando tú caminas con Dios, tú no te preocupas por nada. Él tuvo hijos y hijas 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Enoc no tuvo que preocuparse por nada. No tuvo que preocuparse por cómo suplir las necesidades de su casa. Cómo alcanzar, aleluya, las victorias. Cómo lograr el éxito de todo eso. El Señor se encargaba. Usted y yo, mire, Dios no nos diseñó para estar preocupados. Amén. El ser humano no fue diseñado para la preocupación. Por eso las preocupaciones acarrean enfermedad, porque no estamos físicamente preparados para cargar con estrés, para cargar con depresión, para cargar con preocupaciones. No fuimos diseñados para las preocupaciones, porque cuando Dios nos diseñó en un lugar donde no necesitábamos nada, porque Él había dispuesto todo para que no nos faltara nada. Pero el pecado nos llevó a esa condición. El pecado le abrió la puerta a la preocupación, le abrió la puerta al estrés, le abrió la puerta a la depresión. Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces el hombre empezó, aleluya, a vivir golpeado por todo este tipo de situaciones, por todo este tipo, aleluya, de preocupaciones. Aleluya, pero mire lo que dice la Escritura hablando Pablo: no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. No te preocupes, pídelo. No te preocupes, háblalo con Dios. No te preocupes, aleluya, Dios está listo para escucharte. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Usted cuando camina con Dios, todo lo que tiene que hacer es hablarle a Dios. ¿Sabes qué? Estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, pero no me preocupo, porque tú eres mi ayuda, tú eres mi redentor, tú eres mi consolador, tú eres mi fuerza, tú eres mi sustentador. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, necesitamos caminar con Dios porque Él nos da soluciones. No te preocupes, en cambio, ora por todo. Me gusta lo que sigue diciendo Pablo: díganle a Dios lo que necesita. Y note cómo expresa lo siguiente: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No tienes que buscar la solución ya está hecha. Amén. Los que caminan sin Dios andan buscando soluciones. Los que caminan con Dios han encontrado la solución, porque la solución es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La solución a cada área de nuestra vida se llama Jesús de Nazaret. Denle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús, mientras caminen con Él. Cuando tú caminas con Él, Él te da soluciones. Cuando tú caminas con Él, también, hermanos, mire, necesitamos caminar con Él porque necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. El salmista David se sabía necesitado de ayuda. Y en esos momentos, cuando más necesitaba de esa ayuda, bastaba con alzar su mirada a las montañas. Dice el salmista: dirijo la mirada a las montañas, dice la traducción lenguaje actual. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios. Diga conmigo: mi ayuda viene de Dios. ¿Alguien lo puede decir otra vez? Mi ayuda viene de Dios. Oiga, nada menos que el creador del cielo y de la tierra. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana. Nada menos que nuestra ayuda viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Podemos caminar con el Señor
Permítame compartir 4 aspectos importantes para el desarrollo de un caminar con Dios diariamente. Amén. 4 cosas que usted necesita para poder desarrollar un caminar con Dios todos los días. Primero, lo primero que usted necesita es conocerlo a Él. Si usted quiere caminar con Dios, lo primero que tiene que hacer es conocer a Dios. Amén. Conocer a Dios. Amén. Tú puedes caminar con una persona a tu lado completamente desconocida. Pero ¿qué es lo que provoca cuando caminas con una persona que no conoces? Cuando viajas con una persona a tu lado que no conoces, ¿a poco no causa un poquito de desconfianza? De inseguridad, sobre todo si esa persona se ve con una apariencia medio complicada, así medio que te asusta o que te hace ver así una mala apariencia. Y dices tú, tengo que cuidar mi bolso, tengo que cuidar mis pertenencias, tengo que cuidarme, tengo que estar vigilante. ¿Por qué? Porque cuando caminas con alguien desconocido, esto acarrea incertidumbre, inseguridad y desconfianza. Si usted quiere caminar con la confianza en la vida, al saber, aleluya, que Dios está de su lado, lo primero que tiene que hacer es asegurarse que usted conoce a Dios. Usted conoce al Señor. Mire, muchas personas me han dicho cuando andamos predicando en otra parte, de pronto, pues ¿quién no conoce el Valle, ¿no? de Texas, ¿no? Y entonces la gente dice, yo estuve en el Valle de Texas, yo conozco a un pastor de allá, yo conozco a un cantante de allá, y de pronto nos empiezan a decir nombres. Y hay personas que, aunque estamos aquí en el Valle, la verdad que no conocemos. Algunos hemos oído de ellos, ¿verdad? Y algunos sabemos quiénes son, pero no los conocemos. Y entonces me dicen, ¿usted conoce a fulano de tal? Y le digo, bueno, he oído de él, pero no lo conozco. Amén. Sé quién es, lo he saludado en algún momento, pero la verdad no lo conozco. Amén. Porque saber, aleluya, haber oído es diferente a conocer. Amén. Hay personas que han oído de Dios, hay personas que aún saben mucho de Dios, pero no han conocido a Dios. Podemos haber oído o saber de Dios, pero es muy diferente conocer a Dios. ¿Sabe que conocer a una persona implica una experiencia personal con Él? Amén. Cuando usted dice que usted conoce a una persona, hay un dicho que dice por ahí, no es un texto, no lo busque en la Biblia, pero hay un dicho que dice, para conocer a Andrés hay que vivir con él un mes. Amén. ¿Por qué? Porque conocer implica experiencia personal, una experiencia propia. No es lo que me dijeron de Andrés, no es lo que me platicaron de Andrés, no es que me dijeron de esto de esta persona. Yo lo viví, yo lo experimenté, yo realmente lo conocí. Lo mismo sucede, amados hermanos, en el sentido espiritual. Mire, el caso de Job es un ejemplo claro de lo que es oír de Dios y lo que es conocer a Dios. Job capítulo 42, versículo 5. Aun cuando este hombre era un hombre recto, que amaba la perfección, que amaba el vivir justo delante de Dios, aunque él ofrecía sacrificios, mire lo que él se atreve a reconocer en su vida. En Job capítulo 42, versículo 5, la traducción lenguaje actual dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, era lo que había escuchado, era lo que alguien me dijo. De pronto alguien le dijo: ¿sabes qué? Dios sana, aleluya. Alguien dijo: Dios suple, alguien dijo: Dios ayuda. Pero la verdad es que ahora Job había experimentado algo totalmente diferente, porque lo que se oye, aleluya, no se siente igual de lo que se experimenta en nuestra vida. Lo que Dios hizo con otras personas es bueno, pero lo que Dios hace en mi vida es algo maravilloso, que trae gozo, que trae bendición a mi corazón. Yo quiero experimentarlo, yo quiero vivirlo, pero para hacerlo tengo que conocerle. Yo tengo que conocer a Dios. Amén. Tengo que conocerlo a Él. Y entonces dice Job: era lo que había oído o lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Conocer a alguien implica una experiencia personal, establecer una relación personal con Dios. Yo sé quién es Él. Amén. Yo sé lo que hace porque lo ha hecho en mi vida.
Yo sé lo que es capaz de hacer porque lo he visto con mis propios ojos. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí, yo he vivido, yo he pasado por ahí y Él ha estado conmigo. Eso es conocer a Dios. Aleluya, la Biblia es muy clara cuando habla de cómo podemos conocer a Dios. Y es triste decirlo, pero aun cuando la Biblia lo señala, hay quienes todavía están pensando que la religión te lleva a conocer a Dios. Hay quienes están pensando que los rituales, que las ceremonias, que las costumbres, que las tradiciones que traemos de nuestros antepasados son aquellas que nos van a llevar a conocer a Dios. Pero ¿sabes qué? Todo eso es fracaso. Todo eso, aleluya, es mentira. Todo eso es falsedad. La religión no te lleva a conocer a Dios. Lo que te lleva a conocer a Dios es una relación personal con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito su nombre para siempre. La Biblia es muy clara. La Biblia dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús usted y yo podemos alcanzar salvación y vida eterna. ¿Alguien dice amén? Solamente a través de Él. Pero en San Juan capítulo 14 la Biblia nos enseña, amados hermanos, que el único acceso al Padre se llama Jesús. El único acceso al Padre. Cualquier otro tipo de mediador, cualquier otro tipo de acceso, hermanos, te lleva a cualquier parte menos a Dios. Te lleva a cualquier lugar, pero menos a tu Padre Celestial. Si tú quieres llegar a Dios, al verdadero Dios, tú necesitas accesar a través de Cristo. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 14 versículo 6 y versículo 7. Después también menciono el verso 9. Pero dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuche esto, nadie. Por eso digo, hermanos, que cualquier otro acceso te lleva a cualquier lugar menos a donde tú quieres llegar. Nadie viene al Padre, así lo dice la Biblia. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya le conocen porque lo han visto. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque en el verso 9 Jesús enfatiza lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Solamente a través de Cristo podemos, aleluya, ver al Padre Celestial, al Padre amoroso, al Padre que nos ama, al Padre que nos busca, al Padre que quiere caminar con nosotros. Solamente lo podemos encontrar a través de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único acceso, porque Él es el único camino. Amén. Solamente Él es el único camino. Hace algunos años atrás, un satélite de la NASA pudo fotografiar, hermanos, y descubrir a través de esas fotografías algunos lugares que nunca se habían descubierto. Amén. Si usted ha estudiado o de alguna manera ha escuchado acerca del imperio Inca, se dará cuenta que el imperio Inca que estuvo, aleluya, que estuvo a lo largo de Ecuador hasta partes de Perú, Chile, Bolivia, Colombia, una parte de Colombia, también Paraguay, hasta Argentina, alguna parte de Argentina también. Todo ese imperio Inca, que es considerado uno de los imperios, hermanos, que mayor dominio ejerció por mucho tiempo, aleluya, en el continente americano. ¿Cómo ese imperio Inca, hermanos, pudo lograr destacar como un imperio, hermanos, que fue capaz de construir grandes edificios, como grandes, que ahora son monumentos de historia, ¿verdad? Que nos enseñan mucho acerca de las costumbres y de las cosas de aquellos tiempos. Pero fíjese que ellos habitaron lugares muy complicados para accesar esos lugares. Ellos se asentaron por la cordillera de los Andes, aleluya, Chile, Perú, todas esas partes, hermanos, de Ecuador, donde corre la cordillera de los Andes. Ahí se establecieron y ahí edificaron ciudades y establecieron en Perú su capital. Y bueno, tanta historia acerca del imperio Inca. Pero apenas hasta hace unos años la NASA, hermanos, pudo ver fotografías de viejos y antiguos caminos de piedra que fueron edificados en ese tiempo.
Y se dieron cuenta que por medio de esos caminos lograban llevar herramientas y recursos, aleluya, para poder edificar sus ciudades y poder, hermanos, accesar, aleluya, a lugares quizás complicados o difíciles, recónditos para poder llegar. Estamos hablando, hermanos, por ejemplo, si usted ha leído algo, y yo la otra vez estaba viendo algo sobre esto, sobre los acueductos en la montaña, cómo lograron hacer llegar agua a sus ciudades, agua limpia. Y es impresionante, hermanos, toda esa historia. Pues ¿sabe qué? Fue a través de esos caminos. Yo quiero decirle algo: alguien más grande que el imperio inca, alguien que es el principio y el fin, abrió un camino donde nos era difícil andar. Era un camino, aleluya, que no podíamos transitar, porque era un lugar al cual nosotros no podíamos llegar por nuestro pecado, por nuestra culpa y por nuestra maldad. Pero Él quiso venir a este mundo, ¿sabe para qué? Para construirnos camino. Es más, Él dijo: yo soy el camino, y cualquiera que venga sobre mí, Él puede venir al Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Está un camino, y ese camino se llama Jesús. El camino al Padre es por medio del Hijo, y el que conoce al Hijo conocerá al Padre. Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere caminar con nosotros. En Levítico capítulo 26 versículo 12, la Biblia dice: caminaré entre ustedes, seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Dios quiere caminar con usted. Y usted dice: pastor, pero esto Dios se lo está diciendo a los israelitas. Bueno, vaya conmigo a Corintios capítulo 6 verso 16. ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, ahora está hablando a la iglesia, ahora le está hablando a usted y me está hablando a mí el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere caminar con nosotros. Levítico capítulo 26 versículo 12. Segundo, amén, además de conocerlo a Él, si queremos caminar con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Él. Tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. La Biblia dice en Amós capítulo 3 versículo 3: caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Amén. ¿Podremos llegar a algún lado si no nos ponemos de acuerdo? Amén. ¿Cuántas veces mi esposa y yo hemos dado vueltas, y mis hijos hemos dado vueltas porque no decidimos a dónde vamos a ir a comer después de la escuela dominical? Amén. Porque unos quieren una cosa y los otros quieren otra cosa. Mi esposa quiere esto, yo quiero el otro. Y entonces, oiga, para calmar la situación tengo que ir a donde yo quiero. La solución más saludable para evitar cualquier otro tipo de problemas. Alguien tiene que tomar una decisión. Pero se ha escuchado que cada cabeza es un mundo. Bueno, cada estómago es un restaurante. Amén. Sí, amén. Porque todos tenemos un gusto, y ponernos de acuerdo no es fácil. Y ponernos de acuerdo nos hace a veces dar vueltas y vueltas, tratar de estar de acuerdo, porque mientras no nos pongamos de acuerdo, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a poder llegar a ningún lado. Bueno, Dios nos está invitando a caminar con Él. Y la disposición que debe de haber en nuestro corazón es alinearnos al mismo paso y a la misma dirección que Dios quiere dar a nuestro caminar. Caminó Enoc con Dios. Esto quiere decir que Enoc, amados hermanos, empezó a seguir la misma dirección que Dios llevaba. En la misma dirección que Dios llevaba. Enoc, aleluya, no solamente supo a dónde tenía que ir porque iba acompañado de Dios, o Dios iban caminando juntos, sino que también Enoc tuvo que empezar a caminar de acuerdo al paso, al ritmo que Dios le iba señalando. Mire, en ocasiones nosotros nos retrasamos, o en ocasiones nosotros nos vamos impacientando y deseamos adelantarnos porque no estamos dispuestos a esperarnos. Amén. Y no es así. Caminar con Dios es caminar de acuerdo al ritmo y al paso que Dios nos va llevando. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque cuando yo leo la Biblia, yo sé la dirección que tengo que tomar. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte.
Pero el Señor le dijo a sus discípulos: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas encontraré la vida eterna. Y además también les dijo: vosotros erráis porque ignoráis las escrituras. Cuando desconoces las escrituras, vas a llegar a cualquier parte, pero vas a llegar a un lugar equivocado. Amén. La dirección correcta está a la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Pero no se trata solamente de saber a dónde voy, sino también saber cuándo se tienen que dar los pasos. Y la Biblia nos da las pautas a seguir para que nosotros podamos caminar de acuerdo aleluya, a lo que Dios, a los pensamientos del Señor. Mire, quiero mencionarle 4 cosas que nos ayudan, aleluya, a estar de acuerdo con el Señor. La primera de ellas, número 1, para estar de acuerdo con Dios, me tengo que apartar del pecado. Anótelo, por favor. Apártese del pecado. Amén. Me parece que hay una falla ahí en el monitor, pero anote esto, por favor. Apártese del pecado. Si usted quiere ponerse de acuerdo, mire, nadie puede estar de acuerdo con Dios si todavía vive en pecado, si todavía alimenta una naturaleza pecaminosa, si todavía, aleluya, se está dejando llevar por la naturaleza de pecado en su vida. Esto no quiere decir que no fallamos, cometemos errores, cometemos faltas, nos hemos equivocado, pero la Biblia dice que cuando nos equivocamos tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Es decir, apenas fallas, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo convenza tu corazón de pecado, redarguya tu corazón de pecado y entender que no puedes seguir sumido en la esclavitud, porque a libertad el Señor nos ha llamado. La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice que no tenemos que amar al mundo? Porque mire, aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tu corazón todavía está en las cosas del mundo, si tu corazón todavía está en los apetitos del mundo, tienes que evaluar tu vida, tienes que evaluar tu corazón, porque cuando hay lugar para los apetitos del mundo, no hay lugar para Dios. Amén. Porque no estamos de acuerdo. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, ¿qué relación tienen la luz con las tinieblas? Amén. No pueden convivir. Aquí no podemos estar en oscuridad y en luz. Amén. En un cuarto o hay luz o hay oscuridad. ¿Me entiende? Pero cuando usted enciende el interruptor, hermano, las tinieblas se acaban porque la luz aparece. Y cuando usted apaga el interruptor, la oscuridad aparece y la luz se va. ¿Por qué? Porque no pueden convivir la luz con las tinieblas. No está de acuerdo. No podemos, hermanos, desarrollar un caminar con Dios genuino si todavía nosotros estamos atesorando apetitos de pecado. Todavía estamos dándole lugar al pecado en nuestra vida. El pecado es ir en contra de lo que Dios, aleluya, ha dispuesto para nuestra vida. Usted lee 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 y se dará cuenta que el apóstol Pablo dice que el fundamento de Dios está firme, no se mueve. No, pastor, es que ya los días son diferentes, la época es distinta. Eso era en tiempos allá atrás, cuando la iglesia hace 30 años. No, el fundamento está firme. El fundamento sigue en pie. Pasan las modas, las épocas, los hombres. Amén. Amén. Los predicadores van y vienen. Amén. Todo eso puede pasar, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Amén. Hay algo que está firme y es el fundamento de Dios. ¿Y cuál es este fundamento? Pablo lo describe en el verso 19 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Es decir, no puede convivir, aquel que invoca el nombre de Dios no puede convivir con el pecado. No podemos permitir el pecado. Amén. Porque esto nos lleva a estar en desacuerdo con Dios. Vamos más adelante. Mantener un buen testimonio es el segundo punto para estar de acuerdo con Dios. Usted quiere estar de acuerdo con Dios, apártese del pecado, pero también es importante mantener un buen testimonio. Amén. El buen testimonio es importante en la vida cristiana. Amén. Si usted va a Mateo capítulo 7 versículo 17 en adelante, se dará cuenta que Jesús les dice a sus discípulos: no, el árbol bueno da buenos frutos,
mientras que el árbol malo da malos frutos. Tú no puedes esperar, no es la naturaleza del árbol bueno dar malos frutos. Amén. La naturaleza del árbol bueno es dar buenos frutos. La naturaleza del árbol malo es dar malos frutos. Y entonces el Señor, aleluya, pone o establece, amados hermanos, el hecho de que como hijos de Dios nosotros tenemos que dar frutos que den testimonio de quienes somos. Amén. Frutos que den testimonio. Por eso en el verso 16 y en el verso 20 del capítulo 7 de Mateo, Jesús dice: por sus frutos. Usted conoce que es un naranjo. ¿Por qué? Por sus frutos. Amén. Usted que no conoce, aleluya, que es un árbol de durazno. ¿Por qué? Por su fruto. Amén. Por ese fruto el árbol es conocido. Un cristiano, un hijo de Dios, aleluya, un hijo de Dios es conocido por sus frutos. ¿Qué tipo de fruto estamos dando nosotros? Usted no tiene que ponerse un título para decir soy un hijo de Dios. Usted no tiene que ponerse un título para decir soy ujier, o soy diácono, o soy líder de alabanza. Ese título, amados hermanos, usted lo puede comprar en cualquier parte, o lo puede pintar y hacer lo que se vea muy hermoso, pero tus frutos dirán quién eres. Tus frutos van a definir quién tú eres. La forma en que tú actúas, la forma en la que tú te conduces, tus valores, tus motivos, tus actitudes, tu pensamiento, porque todo esto tiene que ver con nuestros frutos. Mire, qué tan importante es el testimonio que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12 de su primera carta, y le dice a Timoteo: sé ejemplo. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Tú tienes que ser ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esos son frutos de un verdadero hijo de Dios. El caminar con Dios, aleluya, es ponernos de acuerdo. Apartarme del pecado, dar un buen testimonio, pero también es vivir rendidos a su voluntad. Amén. Anótelo, por favor. Rendidos a su voluntad. Esa es la tercera cosa. Amén. Que nos hace estar de acuerdo con el Señor. Cuando yo rindo mi voluntad a Dios, yo me estoy poniendo de acuerdo con Él. El caminar con Dios es aceptar su voluntad. Pero para aceptar su voluntad, yo tengo, hermanos, que, aleluya, yo tengo que negarme a hacer mi propia voluntad. Pero ¿cómo puedo hacer esto, pastor? Bueno, Jesús lo hizo por ti. Jesús lo hizo por nosotros. La Biblia dice que estando en el huerto del Getsemaní, mientras Él oraba, dice que estaba angustiado, estaba golpeado por la situación. Y en esa situación más complicada en la vida de Cristo, Él estuvo dispuesto a renunciar a su voluntad. Y entonces Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad y no la mía. Esa oración debemos hacerla todos los días. Esa oración debe de estar, hermanos. Mire, a veces por hacer nuestra voluntad tenemos problemas en nuestra familia. A veces por hacer nuestra voluntad tenemos problemas en nuestro matrimonio. A veces por hacer nuestra voluntad perdemos trabajos. A veces por hacer nuestra voluntad, hermanos, nos complicamos la existencia. Pero la Biblia dice que no caminó con Dios, es decir, rindió su voluntad al Señor 300 años después de haber, aleluya, engendrado a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. ¿Y sabe qué sucede? Usted lee el libro de Hebreos y se dará cuenta que en Hebreos, aleluya, se reconoce la fe de este hombre llamado Enoc. ¿Sabe por qué? Porque agradó tanto la vida de Enoc a Dios, que Dios, hermano, no le permitió ver la muerte. Oiga, qué tremendo, ¿no? Entonces, el buen testimonio, entonces el apartarse del pecado, entonces el rendir nuestra voluntad al Señor, eso nos hace estar de acuerdo con Él. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1, y les dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Bien puede decir rindan su vida en sacrificio a Dios. Amén. El acto de sacrificio vivo es un acto de rendición. Amén. Es un acto de rendición, de renunciación a nuestra voluntad para empezar a hacer la voluntad
de nuestro Dios. Y si usted va más adelante en ese versículo 1, se dará cuenta que Pablo describe la voluntad del Señor. Mientras que nuestra voluntad es incierta, mientras que nuestra voluntad a veces nos complica la existencia, mientras que a veces hacer nuestra voluntad nos lleva, hermanos, a cometer errores y faltas. Mire lo que dice Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 1 al final. La voluntad del Señor es agradable, es buena y es perfecta. Alguien le da un aplauso al Señor. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y número 4, hermanos, ponernos de acuerdo con Dios es hablar de la forma en que Dios habla. Cuando tú hablas lo que Dios habla, tú te pones de acuerdo con Dios. Mire, Jesús se acercó. Este es un ejemplo en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Versículo 13 nos dice, hermanos, que caminaban dos rumbo a Emaús, pero caminaban con tristeza en sus corazones. Y esa tristeza y esa confusión y ese dolor se hizo evidente a través de sus pláticas. Porque lo que está en tu corazón, amén, lo que habla tu boca es lo que está en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así dice la Biblia. Ellos estaban hablando de su corazón y empezaron a hablar de su tristeza. Y empezaron a hablar de su dolor. Y empezaron a hablar de su amargura. Y empezaban a hablar de su angustia. Y empezaban a hablar. Mientras ellos hablaban esto, Jesús se acerca y dice que Jesús mismo, verso 15, se acercó y caminó con ellos. Y cuando Cristo empezó a caminar con ellos, pudo discernir la tristeza que había en su corazón por sus pláticas. Y entonces les dice: ¿qué pláticas son estas? Y aquellos hombres que no entendían el momento ni quién era Jesús, en ese momento empezaron a decir: ¿que acaso eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado? Amén. Tú no has oído lo que ha sucedido. Y entonces empezaron a decirle: aleluya, murió aquel que pensábamos que era nuestro redentor, aquel que nos iba a dar libertad, aquel que nos iba a sacar de la esclavitud romana. Y empezaron a decir tantas cosas cuando Cristo les empezó a decir: hey, escuchen esto, aleluya, ustedes no han entendido, ustedes no han reconocido lo que es realmente verdadero. Y la Biblia dice que empezó a abrirle las escrituras, porque cuando Cristo llega, nuestras pláticas tienen que cambiar. Amén. Cuando Cristo llega, las pláticas cambian. Aleluya. Lo que antes hablábamos, lo que antes decíamos, lo que antes pensábamos comienza a cambiar, porque Dios empieza a introducir palabras de vida. Mientras que antes había palabras de tristeza, mientras que antes había palabras de dolor, mientras que antes había palabras que confundían nuestros corazones, ahora a través de Cristo, cuando yo camino con Cristo, esas palabras de esperanza, esas palabras de vida que salen del corazón de Dios empiezan también a salir de mis labios, porque brotan del corazón donde ha sido sembrada la palabra maravillosa y todopoderosa del Dios eterno. Y entonces cuando Cristo llega, las pláticas cambian. Y entonces, aleluya, fue tan maravilloso aquel diálogo en ese momento, que dice la Biblia que cuando menos se dieron cuenta ya estaban en Emaús. Ni siquiera se dieron cuenta de todo el tiempo que había pasado. ¿Por qué? Porque les abría las escrituras desde los profetas y empezaba a hablarles de las promesas y de las profecías. Dice el Señor, empezó a hablarles de toda la palabra. Y entonces dice: ardió nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Algo sucede cuando empezamos a caminar con Dios. Empezamos a hablar ya no como hablábamos antes. Empezamos a hablar como Dios habla. Y en medio de nuestra carencia empezamos a hablar: aleluya, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Alguien dice amén? En medio de mi debilidad, el Salmo 27 versículo 1 me dice que tengo que saber que el Señor es el baluarte de mi vida. En medio de una derrota, Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo. En medio de la enfermedad, Dios dice que por sus llagas yo he sido sanado. ¿Alguien lo cree? En medio de preocupaciones y frustraciones, yo tengo que entender, amados hermanos, que el Señor me invita a echar toda mi ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay que ponernos de acuerdo con Dios. Tu caminar será diferente. Enoc caminó con Dios porque Enoc se puso de acuerdo con Él. Número 3, también, hermanos, hay que estar en comunicación con Él.
hay que estar en comunicación con Él. Enoc, al caminar con Dios sin lugar a duda, tenía comunicación constante con Él. Si tú quieres caminar con Dios, tú tienes que tener un diálogo fluido con el Señor. Y esto no es complicado. Esto es menos complicado de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Dios habla, yo lo escucho. Yo hablo, Él me escucha. ¿Cómo es posible esto? La palabra de Dios es la voz de Dios. Y cada vez que yo voy a la Biblia, Dios está hablándome. Y cada vez que yo voy a la Biblia, Dios me está diciendo algo. Y yo tengo que abrir la Biblia con ese pensamiento, con esa actitud de que cuando yo abro la Biblia, Dios empieza a abrir su boca para hablar a mi corazón. Amén. Entonces Dios puede hablar a nuestros corazones y yo puedo escuchar lo que Dios dice. Pero también la oración es el medio por el cual yo le puedo hablar a Dios y yo entiendo que Él me escucha cada vez que yo le hablo. ¿Alguien dice amén? Cuando yo oro, Dios me escucha. Yo hablo y el Señor me escucha. Un pastor menciona una historia o una anécdota en su vida mientras estaba en la oficina. Un pastor ya mayor, tenía un nietecito de 3 años de edad más o menos. Dice que su hija le dio el teléfono mientras que él estaba en la oficina y su hija en otra parte. Dice que para entretener al niño, a su nietecito de 3 años, su hija lo que hizo fue entregarle el teléfono. Se le dio el teléfono para que el niño se entretuviera. Y de pronto, no sé cómo, el niño, hermanos, hizo sonar el teléfono ese. Y entonces el pastor estaba en la oficina cuando de pronto vio que le estaba llamando su hija y contestó y dijo, bueno. Y cuando él dijo, bueno, se escuchó una vocecita melodiosa. Dice, una vocecita encantadora, una melodía a mis oídos. Y era la voz de mi nieto de 3 años. Amén. Y con mucha dificultad diciendo algunas palabras, más era el titi, titi, titi que decía que lo que yo entendía lo que decía. Pero para mí era una melodía a mis oídos y yo quería seguir escuchándolo. Yo le decía, yo le hablaba y el niño me contestaba cualquier cosa. Pero para mí era una comunicación que yo deseaba tener. Y entonces dice que cuando su hija se dio cuenta que el niño había hecho una llamada y pensando que podía haber hablado cualquier parte, tomó el teléfono y dijo, disculpe, y dijo, no le quites el teléfono a mi nieto, quiero hablar con él. Y entonces ya cuando se dio cuenta que era su papá, la mamá del niño, la hija del pastor, le dio el teléfono al niño y siguieron platicando. Dice el pastor, yo descubrí algunas cosas de la plática con mi nieto. Primero, descubrí que hablar con Dios no es tan complicado. Si un niño es capaz de agarrar un teléfono y hacer una llamada a la edad de 3 años, yo puedo también hacer una llamada para hablar con Dios a través de la oración. No es tan complicado hablar con Dios. Segundo, dice, siempre que tú quieras hablar con Dios, habrá momentos, aleluya, que quieran distraerte. Habrá momentos que quieren interrumpir que tú tengas una comunicación con Dios. Mi hija quiso interrumpir ese diálogo con mi nieto, pero así nosotros también tenemos que resistir, tenemos que comprometernos para hablar con nuestro Padre. Aleluya, dificultades siempre habrá, complicaciones siempre habrá, distracciones siempre habrá, pero si tú tomas la decisión de hablar con tu Padre, nada te va a impedir establecer una comunicación con tu Padre. Dice, pero la tercera cosa que lo descubrí dentro de mi corazón. Y eso fascinó mi alma y me llenó de ternura el corazón al darme cuenta, aleluya, que yo como el abuelo, no importa qué estaba haciendo, yo estaba ocupado en mi oficina, pero cuando escuché la voz de mi nieto, yo no quería escuchar otra cosa. Yo deseaba hablar con mi nieto y pensé, así en mi Padre Celestial, Él desea hablar conmigo, Él desea escuchar mi voz, Él desea escuchar tu corazón, Él desea escuchar tus palabras. Y a veces esas palabras no te alcanzan, a veces esas palabras, aleluya, no son exactas, a veces esas palabras no te salen porque a veces el dolor es tan grande, pero tu Padre Celestial escucha el sentir de tu corazón y dice, yo estoy listo para responder a cualquier súplica que tú hagas. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. No permitas que nada te robe el tiempo para estar en comunicación con tu Padre. Philip Yancey, autor de varias obras cristianas, hace algún tiempo escribió lo siguiente: Dios encuentra formas de comunicarse con quienes de veras lo buscan.
La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Dios siempre encuentra formas de comunicarse con aquellos que lo buscan de veras, sobre todo cuando bajamos el volumen de las interferencias de nuestro entorno. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Bájele un poco, o bájele completamente a esas interferencias, a esas situaciones complicadas que te quieren robar la oportunidad de escuchar y ser escuchado por Dios. Isaac Newton, hace algunas cientos de años atrás, dijo lo siguiente: tomo mi telescopio y observo en el espacio cuerpos celestes que se encuentran a millones de millas de distancia, pero también puedo dejar a un lado mi telescopio y dejar a un lado mi telescopio y retirarme a mi alcoba y en oración ferviente acercarme más a Dios y al cielo, que sin contar con miles de telescopios yo puedo encontrar y descubrir muchas cosas. Cuando usted dispone su corazón para hablar con Dios, usted va a ser escuchado por Dios. Cuando tú caminas con Dios, amado hermano, tú no vas a ser el mismo. Porque esa comunicación tiene la capacidad de cambiarnos y de cambiar nuestro entorno. Pablo dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, verso 18, ya voy a terminar: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Mire, usted no tiene que decir que camina con Dios. Usted no tiene que anunciar que camina con Dios. El caminar con Dios se va a dejar ver a través de una vida transformada. Y entonces la gente dirá: oye, piensas diferente. Tu esposo va a decir: oye, ¿quién eres? Ay, me la cambiaron. ¿Ya me lo cambiaron? Dios lo está transformando. Dios te está transformando. Dios transforma tu familia. Dios transforma corazones. Dios transforma matrimonios a medida que estos permiten, hermanos, tener un caminar diario, diario con Él. Qué importante es que nosotros tengamos una comunicación constante con nuestro Dios, porque esto nos lleva a caminar con el Señor. Y número 4, el punto número 4, hermanos, ya para terminar: depender de Él. La cuarta cosa, hermanos, que nos lleva a caminar con Dios es la dependencia. Mire cómo dice Hebreos 11:5: por la fe Enoc, el ejemplo que hemos tomado para caminar con Dios, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. No se mortifique: ay, pastor, es que no puedo caminar con Dios porque Dios me va a llevar de este mundo. Amén. Este es un caso muy específico y muy propio, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para con Enoc y con Elías. Amén. Que son los dos hombres en la historia de la raza humana que no vieron la muerte, sino que Dios se los llevó. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Usted puede leer la profecía y se dará cuenta que ellos van a regresar para dar testimonio. Serán los dos testigos que Dios utilizará para hablar a su pueblo Israel. Amén. Esto está en las profecías, pero eso es otro tema. Amén. Pero Dios tenía un plan para con Enoc, así como Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Pero ese plan se cumple a medida de que nosotros dependemos del Señor. Los planes de Dios no están sujetos a nuestras capacidades. Los planes de Dios no están sujetos o no dependen de nosotros. No vamos a poderlos lograrlos en nuestra fuerza. Es inhumano. Sería cruel pensar que yo puedo realizar lo que Dios quiere que haga en mi propia fuerza. Yo, aleluya, no puedo. Pero en Cristo yo todo lo puedo. Aleluya, yo solo no puedo, pero con Cristo todo lo puedo. ¿Por qué? Porque yo dependo de Él. Dependemos del Señor. Lo que Dios quiere hacer con tu familia, aleluya, depende de tu capacidad para entregarle todo lo que tú eres al Señor y decir: Señor, no dependo de mis fuerzas, sino que dependo de tu capacidad. La Biblia dice en Isaías capítulo 40 versículo 31: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán.
Dios nos ha capacitado a través de su poder y a través de ese caminar, hermanos, con Él. Dios nos ha capacitado para poder, aleluya, poder afrontar cualquier circunstancia y cualquier dificultad. Pero tenemos que depender de Él. Enoc aprendió a depender de Dios. Amén. A depender de Dios. Hace poco leía un libro acerca del caminar de los patriarcas, amén, de Israel. Y es un libro devocional escrito por un pastor en Argentina hace algunos años atrás, en los 80s. Amén. Pero es un libro devocional y él ahí platica una historia en la que él habla de la primera vez cuando era niño, escuchó de su maestro, de un maestro de escuela dominical, la historia de Enoc. Y mientras el maestro hablaba, dice, para que los niños entendieran esta historia de por qué Dios se llevó a Enoc, dice que el maestro, tratando de hacerlo más fácil de entender a nosotros, nos dijo lo siguiente: un día Dios le dijo a Enoc, vamos a caminar. Y entonces Enoc salió a caminar con Dios. Y como eran tan amigos, y cuando hay un buen amigo siempre tienes algo que platicar con él. Y la persona de un buen amigo siempre será una compañía que siempre quieras tener. Y entonces dice, salió a caminar con Dios Enoc. Dice, y fue pasando el tiempo y no se dieron cuenta cuando ya la casa de Enoc había quedado tan lejos. El pueblo de Enoc había quedado tan lejos que en un momento determinado, cuando ya habían caminado tanto, Dios le dijo a Enoc lo siguiente: oye Enoc, tu casa quedó muy lejos, pero la mía está muy cerca. Tu casa ya quedó muy lejos, pero la mía todavía está más cerca. ¿Qué te parece si dejamos tu casa atrás y me acompañas a mi casa? Cuando usted depende de Dios, hermanos, cada circunstancia y cada situación queda sujeta a su poder, queda sujeta a su gracia, queda sujeta a su favor. Dios sabe que pasamos por momentos complicados, porque estar en la tierra es complicado. Pero alguien dijo que caminar con Dios es vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Por eso Dios nos invita a caminar con Él. Por eso Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Caminar con Dios es depender de Él. Les cuento una historia ya para terminar. Póngase de pie en el nombre del Señor. ¿Sabe que leí esta historia hace poco tiempo? Estos días pasados, mientras preparaba el tema de esta mañana. Leí esta historia de una embarcación que naufragó. Uno de los tripulantes que pudo salvarse se aventó al agua cuando aquella embarcación se estaba hundiendo. Se aventó al agua, decidió aventarse y empezar a nadar, entendiendo que estaba cerca de la orilla. Pero mientras él nadaba en medio de la oscuridad, pudo darse cuenta que había una roca en medio del mar. Y entonces determinó subirse a aquella roca y aferrarse a aquella roca. Dice que esa noche estuvo tan complicado como los siguientes días también, esperando que alguien pasara por ahí, alguna embarcación pasara y pedir auxilio, esperando que algo sucediera que le pudiera salvar la vida. Y entonces aquel hombre dice que las olas golpeaban, que había momentos en que la marea subía, en el que él pensaba que posiblemente no había esperanza para él. Pero dice, me aferré de aquella roca. Me aferré a aquella roca. De pronto, después de algunos días de estar esperando ahí, una embarcación ve que hay una persona pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Y entonces envían un barco más pequeño para acercarse a aquel lugar. Lo suben al barco, lo llevan al otro barco. Y entonces cuando está arriba lo empiezan a auxiliar y empiezan a preguntarle y a entrevistarlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Qué pasó con los demás? ¿Alguien más se salvó? No lo sé. Empezó a responder muchas cosas que le preguntaban. Pero de pronto alguien le preguntó y le dijo, oye, ¿cuántos días estuviste ahí?
Estuve 3, 4 días y fue difícil, muy difícil. Y entonces le preguntó: ¿y no tuviste miedo? ¿No tuviste miedo? Y aquel tripulante de la embarcación que se había hundido respondió: tuve mucho miedo. Es más, estaba temblando. Mi cuerpo temblaba. Era tanto mi temor que mi cuerpo temblaba. Pero la roca en la que yo estaba nunca tembló. La roca sobre la cual yo estaba siempre permaneció firme. Hay momentos, hermanos, en que la vida nos hace sentir miedo. ¿Y sabe qué? Temblamos. ¿Y sabe qué? Sentimos que no hay esperanza y empezamos a temblar. Pero mientras tú estés sobre la roca inconmovible, que es Cristo, tu vida está segura. Tu vida está segura. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Tu vida está segura. La invitación de Dios es caminar con Él. La invitación de Dios es caminar con Él todos los días de nuestra vida. Es transitar cualquier circunstancia con la seguridad de saber que no vamos solos, sino que Cristo va de nuestro lado, que Cristo nos acompaña, que Cristo está con nosotros. ¿Por qué no decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero caminar contigo? Yo quiero experimentar lo que es caminar contigo todos los días.